Hola, buenas tardes. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Hay alguien que esté por primera vez aquí? ¿No? Dijo el pastor, todos de casa. Bueno, adelante. Vamos a empezar. Y antes de empezar me gustaría orar. Gracias, papá, por este día. Gracias por traernos de vuelta. Gracias por traernos por tu camino. Y gracias porque yo sé que la palabra que vas a hablar tú el día de hoy será de bendición y transformará la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que les voy a hablar se llama Caminando por Fe. Y el tema que les quiero compartir es de lo que yo he vivido, de mis vivencias, de la comunión que yo he tenido con Él. Y se los quiero compartir de esta manera. Yo cuando en ocasiones escucho a predicadores y hablan de su vida personal, de lo que a ellos les pasó, en lo particular, a mí me impacta. Porque yo a veces pensaba que todos los que se subían aquí arriba nada les pasaba. Yo siempre pensaba que no tenían preocupaciones, los veía siempre felices y decía, qué padre, yo creo que ellos ya están más cerquitas de Dios y no les pasa absolutamente nada. Y cuando escuchaba a esos predicadores que contaban sus dificultades, me di cuenta que ellos son tan igual como tú y como nosotros. La diferencia es cómo aplicar la palabra en tu vida cotidiana. Y de eso es lo que les quiero hablar. ¿Alguna vez te ha pasado que crees escuchar la voz de Dios y te das cuenta que no era cierto? Y a mí me pasó. Yo en una ocasión, o en varias, he pensado que Espíritu Santo o que Dios es el que me habla y me invita a hacer ciertas cosas, y cuando se llega el momento de hacerlas, me doy cuenta que no era la voz de Dios o que no era tan así lo que Él me quería decir. En una ocasión me molesté con Dios y le dije, ya ves, tú me mandas. Y a la hora de los trancazos, resulta que no era cierto, o resulta que no era como yo pensaba que debería de ser. Me acuerdo que en esa ocasión salí a correr, y cuando yo salgo a correr me gusta ir platicando con Dios, con Espíritu Santo, y llegué a un punto, a un puente, a lo más alto, y allá arriba empecé a renegar y le empecé a decir, creí escuchar tu voz y no era. Y me empecé a deshogar y le dije, ya ves, por eso no me va bien, ya ves, te escucho, no te escucho, a veces me confundes, a veces no sé si lo que me estás diciendo es para mí, la mera verdad no sé. Y empecé ahí a cuestionar a Dios, y de repente Dios me ha dado el privilegio de poder escuchar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y me toma Jesús por el hombro de esta manera y me dice, Eloy, yo también pensé igual que tú. Y le dije, ¿tú? Y dice, sí, yo también en ocasiones confundí o pensé haber confundido la voz del Padre. Y le dije, dime dónde. Que cuando estaba en la cruz, yo dije unas palabras que dicen así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo en ese momento le dije a mi papá que si estaba bien lo que yo estaba haciendo, que si en verdad había escuchado tu voz, porque el estar en la cruz, pasando lo que tú ya sabes que pasé, no es nada placentero. Y es en esos momentos cuando yo le preguntaba al Padre si en verdad valía la pena, si en verdad había escuchado su voz para hacer todo este recorrido. Y versículos más adelante dice lo siguiente, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Dice, ¿qué te quiero decir con esto, Eloy? Cuando yo estaba en la cruz y al hacerle esa pregunta al Padre, el Padre me puso una visión, me puso a ver en eternidad. Y cuando yo estaba viendo en eternidad, te pude ver a ti, cómo pedías, te pude ver a ti las preguntas que me estás haciendo ahorita, y no nomás a ti. Diles que he visto a cada uno de ustedes preguntando qué hacer. Los he visto en eternidad, los he visto cómo han llorado, los he visto cómo han sufrido, he visto cómo a personas en lecho de muerte claman a mí y dicen, a ti voy. He visto fe en ustedes, he visto lo que cada uno de ustedes ha pasado. Y cuando el Padre me pone esa visión, supe que en realidad había escuchado la voz de papá. Cuando vi a cada uno de ustedes postrado, pidiéndome, dije que valía la pena morir por cada uno de ustedes. Hoy me manda a decirte que ha visto tu petición, que te ha visto llorar, que ha visto tu clamor, que ha visto tus anhelos y que no los ha olvidado, y que por ese motivo Él fue a la cruz, porque sabía y se dio cuenta que ibas a estar tú, y por amor a ti murió, y por amor a ti Él decidió ir a la cruz para venir ahorita y decirte en este tiempo, te he escuchado y lo voy a hacer una vez más, y voy a estar en ti y no te dejaré, porque tú eres mi victoria, tú eres mi gloria. Amén. Jesús tenía siempre bien en claro su propósito, porque cada vez que tenía alguna situación, Él recurría al Padre, se apartaba, y en esos momentos en donde Él estaba a solas, recibía esa comunión, esa instrucción que Él tenía que hacer hacia los demás. Y es lo que nos está invitando. Si tú tienes alguna preocupación, si tú estás angustiado, tienes que recurrir al Padre para que te dé las indicaciones necesarias para que puedas afrontar lo que te está pasando. Ejemplo, me decía, un boxeador. Un boxeador empieza su pelea, pero durante el transcurso de la pelea tiene que recurrir 12 veces a su esquina a recibir instrucciones de su entrenador o de su coach. 12 veces tiene que ir. Si el boxeador va y no hace caso a las palabras, a las indicaciones que su entrenador le está diciendo, y se mete a la pelea en sus fuerzas, en su orgullo, en sus sentimientos, en lo que él puede hacer, y deja de escuchar a su entrenador, lo más seguro es que ese peleador pierda la pelea y su entrenador lo deje. ¿Qué te quiero transmitir? Necesitas ir a la esquina, hablar con tu padre y que te dé las indicaciones necesarias para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. En conclusión, si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, si en ti hay ego, hay rencor, hay tristeza, hay apatía, hay incredulidad, lo más probable es que este caminar se te haga difícil y pesado. Pero si tú recurres a hablar al Padre, las cosas van a cambiar. Y precisamente eso es lo que nos invita a hacer el Padre con nosotros, que vayamos a esa esquina, que vayamos con nuestro entrenador. ¿A qué? A que nos dé las instrucciones que cada uno de nosotros necesita en particular. Porque Dios nos ha dicho que nosotros somos su gloria, que nosotros manifestamos la gloria de Dios aquí en la tierra. Y yo le preguntaba, ¿cómo me puedes comprobar? ¿O cómo me puedes explicar que yo represento la gloria de Dios aquí? Y siempre él me pone varios ejemplos. Me decía, Eloy, imagínate un entrenador de fútbol. ¿Cómo se sabe
o cómo sabemos cuando un entrenador de fútbol es, ¿cómo se llama? Es exitoso por sus triunfos. ¿Y quién le da los triunfos a ese entrenador? Los jugadores. Y así es. Y me ponía este ejemplo. Un entrenador reúne a sus jugadores cuando van a un mundial o cuando están en liguillas. Yo me he dado cuenta que dicen, vamos a hacer un entrenamiento a puertas cerradas. Y es en ese momento, a puertas cerradas, en donde está el entrenador y sus jugadores, cuando el entrenador le revela a sus jugadores cosas grandes y ocultas que ellos no conocen para que las puedan llevar a cabo en el partido. Es en ese momento de intimidad, donde solamente están solos, donde el entrenador les da las estrategias, las tácticas necesarias que ellos pueden hacer para llevarlas a cabo, para jugar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando los jugadores salen al campo a jugar, los jugadores hacen lo que escucharon oír del entrenador. Los jugadores hacen lo que vieron hacer del entrenador. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de ir con nuestro entrenador, que es Dios, para que Él nos revele esas cosas grandes y ocultas, para poder enfrentar todas las dificultades que estén a nuestro alrededor, que estén enfrente de nosotros. Es en esa intimidad donde Él se nos revela a nosotros, y de esa manera uno empieza a hablar lo que escuchó hablar del Padre, y de esa manera uno empieza a hacer lo que escuchó ver del Padre. Así es como funciona. Entonces, cuando uno habla de Dios, cuando uno habla de su presencia, estamos manifestando la gloria de Dios. Por eso Él dice, tú eres mi gloria, porque manifestamos lo que escuchamos del Padre, manifestamos lo que Él es. Pero para que esto suceda, necesitamos tener un cambio de mentalidad. Si tú no tienes un cambio de mentalidad, no vas a poder cambiar las cosas. Porque cuando tú tienes un cambio de mentalidad, empiezas a tener un cambio de actitud. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Se los voy a parafrasear. Goliat llegó y estaba el pueblo de Israel, y Goliat empieza a decirles muchísimas cosas. El chiste es que el pueblo de Israel no se atreve a pelear con Goliat. David, que era un pastor, cuando yo empiezo a leer lo que hacía David, él peleaba con leones, peleaba con osos, y no salía dañado. Y yo le decía a Dios, bueno, ¿cómo es posible que un hombre pueda pelear con leones o con osos que son más fuertes, más grandes, que en todo son superiores a él, y él los puede enfrentar y no sale dañado? Y me decía, es por la mentalidad, no es por lo que él pueda hacer, es por lo que él pueda pensar, y lo que él puede pensar es lo que va a poder hacer. Por eso cuando él llegó al lugar de la pelea y vio a Goliat, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos o a los escuadrones de Jehová? Y me agrada la mentalidad de él, porque vean lo que hizo. Él traía una onda y agarró una piedra. Cuando vio a Goliat, lo primero que vio es, fíjense bien, es tan grande que es imposible no darle con la piedra. Es tan grande que es imposible fallar. Lo que el pueblo de Israel veía lo contrario, es tan grande que nos va a deshacer, es tan grande que no podemos pelear contra él. Y lo contrario de David. Y es cierto, si fuera más pequeño, si tienes una cosa pequeña ahí y tú estás de este lado, es más difícil atinarle a eso pequeño que está ahí. Las probabilidades bajan, pero entre más grande, tú puedes lanzar de frente, puedes lanzar por atrás,
como tú quieras y es imposible que puedas fallar por lo grande que está. Esa es la mentalidad que tenía David. Él no vio lo grande o lo fuerte. Él dijo, donde yo lance la piedra, ahí le voy a atinar. Y otra cosa importante, no importa en dónde haya pegado la piedra. En la historia cuenta que le pegó en la cabeza. Pero a mí Espíritu Santo me decía, no importa, porque no es en dónde, es quién lanza la piedra, es de dónde viene la fuerza para lanzar esa piedra. Y así la piedra le hubiera pegado en el pecho, Goliat hubiera muerto por el impacto o por la fuerza, le hubiera parado el corazón. Si le hubiera pegado en las piernas, también le hubiera deshecho la pierna, llegaba David y le corta la cabeza. No es lo que él podía hacer, es la fuerza que había dentro de él que podía hacer que derribara a ese gigante. Pero eso no termina ahí. El Espíritu Santo todavía me dice, vamos a ir más profundo. Tú estás viendo una historia donde está David y donde está Goliat. Y me decía, vamos a ver en eternidad. Fíjate lo que es David. David es Jesús, o era un prototipo de Jesús. Imagínate, en vez de David, imagínate a mi hijo Jesús en esa batalla. Entonces Jesús agarra su onda, agarra una piedra y me dice, ¿y quién es la piedra? ¿A quién se le dice piedras vivas? A su iglesia. Nosotros somos piedras vivas. En primera de Pedro 2:5 dice de la siguiente manera, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Nosotros somos esas piedras vivas. La iglesia son esas piedras. ¿Qué quiere decir? Que Jesús agarra sus piedras, su piedra, o agarra la iglesia, da vueltas, la lanza, y con esa piedra, con esa iglesia que somos nosotros, destruye a Goliat. Lo que nos está queriendo decir es que Jesucristo nos lanza a su iglesia, nos lanza a nosotros para deshacer toda obra o todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa fuerza para derribar cualquier argumento. En nosotros está esa fuerza, en nosotros está Jesucristo con ese poder que nos impulsa a cada uno de nosotros a derribar cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier cosa que está enfrente de nosotros. Nosotros lo podemos hacer porque está en nuestras fuerzas, porque Jesucristo está en nosotros. No porque yo lo pueda hacer, sino porque Jesús está dentro de mí y yo tengo esa capacidad. Y si yo le creo, yo puedo ir y derribar cualquier cosa que se enfrente o que esté enfrente de mí. Yo lo puedo hacer porque Jesús está dentro de mí, porque Jesús está aquí. Y te voy a decir por qué está aquí. Una vez, Dios, antes de ir o explicarte por qué Dios está en nosotros, me dijo algo muy importante. Dile a mi iglesia que cada uno de ustedes tiene un propósito muy importante para mí. Y ningún propósito es mayor que el de otros. Todos los propósitos de ustedes son eternos, son fuertes y son grandes. En una ocasión, había una semana que yo traía mucho dolor de estómago. Y había pasado una semana y no se me quitaba, y había tomado medicina y no se me quitaba. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba acostada, viendo la tele, y yo con el dolor, y me enojé y le dije, oye, ¿qué no ves que perezco? ¿Qué no ves que estoy mal? ¿O qué no ves que
que no estoy bien y no te afliges, o sea, no estás viendo que no estoy bien y no eres para hacer nada, no eres ni para apapacharme, no eres ni para llevarme al doctor o para subirme una pastilla. ¿No te das cuenta de eso? Y yo me decía, sí, pero pues... Y me acuerdo que esa vez le dije, ok, dije, ándele pues, si me muero, a ver qué haces, o si me muero, va a ser tu responsabilidad. Y en eso así sin levantarse de la cama, nomás voltea y me dice, Eloy, tú no te vas a morir, ni hoy, ni mañana, ni en mucho tiempo te vas a morir. Y le dije, ¿y tú cómo sabes? Y dije, me dice, porque Dios tiene propósito en ti. Y eso que te está pasando no te va a detener para que cumplas el propósito de Dios allá afuera. Y wow. Tomo la palabra, me meto a orar y al día siguiente, sano. ¿Qué te quiero decir con esto? O más bien, ¿qué te manda a decir Espíritu Santo con esto? Que tienes un propósito fuerte, que tienes un propósito eterno. Y como te dijo al principio, que no se le ha olvidado, que recuerda lo que le has pedido, que te ha visto. Y tú podrás decir que tendrás una situación, pero te repito lo que me dijo mi esposa a través del Espíritu Santo. Esa situación no te va a detener para que cumplas el propósito de Dios aquí. Sea lo que sea por lo que estás pasando, sea por lo que estás viviendo, sea una cosa negativa, sea lo que sea, no detienes el propósito de Dios. Eso no lo va a detener. Porque Dios te aprecia, porque Dios te quiere, porque Dios te quiere exaltar, porque tú eres la gloria de Dios, como te lo acabé de comentar, porque a través de ti Él habla, porque a través de ti Él ama. ¿Tú crees que te va a parar una enfermedad? ¿Tú crees que te va a parar un divorcio? No, nada hay que te pueda parar porque Jesús está en ti. El único que puede parar el propósito de Dios eres tú mismo, siendo negligente, siendo pasivo, siendo aburrido, no creyéndole. Ese solamente tú lo puedes, es más, y a lo mejor ni lo paras, solamente detienes el propósito. Gente pasiva detiene el propósito. Gente activa, propósito hacia arriba. Por eso, Espíritu Santo me lo mostró de la siguiente manera. En Lucas 22:19 dice lo siguiente: y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros es dado, hacer esto en memoria mía. Fíjate bien lo que dice aquí. Después de haber dado gracia, lo partió, agarró el pan, lo partió y se los empieza a dar a sus discípulos. Cuando los discípulos toman este pan, lo comen. Y Espíritu Santo me decía, ¿sabes qué representa eso, verdad? ¿Sabes qué significa esa representación que hizo Jesús con sus discípulos? El partir el pan. Dije, sí. Es algo que Él hizo que posteriormente iba a pasar. Lo iban a crucificar, lo iban a golpear y lo iban a moler. De tanto latigazo dice que su cuerpo parecía como una llaga. Entonces, cada vez que los discípulos masticaban el pan, lo estaban moliendo. Y era una representación de lo que iba a pasar Jesús. Y me dijo, vamos a ir más a fondo. ¿Qué pasa cuando cuando cada uno de ustedes come un alimento?
¿qué sucede? Pues nuestro cuerpo lo absorbe, y cuando comemos ese alimento, nuestro cuerpo, del alimento que comimos, empieza a tomar lo que son los carbohidratos, lo que son las proteínas, empieza a tomar todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo subsista. ¿Y eso? ¿Ok? Cuando los discípulos comieron el pan, no era un pan físico. Fíjate lo que dice en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Yo me quedé, wow. Quiere decir que los discípulos tragaron el pan, y al momento de pasarlo, nuestro cuerpo tomó todos los nutrientes de ese pan, y ese pan es Jesús. Quiere decir que el cuerpo tomó a Jesucristo para quedarse impregnado en todos nosotros. Por eso te decía que Jesús está en nosotros, vive en nosotros, porque hace más de 2000 años Él se entregó a nosotros. Y fue a través de ese pan donde Él dijo, yo quiero estar en cada uno de ustedes. Por eso nuestro Padre se goza, porque cuando te ve a ti, está viendo a su Hijo, está viendo a Jesús mismo. Nosotros somos el reflejo de Jesucristo, porque nos ve, porque estamos impregnados, porque nuestro cuerpo, al adquirir ese pan, tomó todo lo que es de Jesús, todo eso, sus virtudes, su conocimiento, su mente, todo lo absorbió para que nosotros fuéramos la gloria de Dios manifestada hacia los demás. Bueno, yo sí me gozo, no sé ustedes, pero cuando yo lo escuché, yo dije, no puede ser posible. No. Para mí fue algo tremendo el que me lo haya explicado de esa manera. Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Ya sabía que Jesús estaba dentro de mí, pero cuando me lo explicó de esa manera, dije, verdaderamente soy un representante de Dios aquí en la tierra. Y verdaderamente Jesucristo está representado en mí. Está representado en ti y en ti. Solo es cuestión de creerlo. Solo es cuestión de entrar un poquito en intimidad, como les comenté, para que Dios y Espíritu Santo te empiecen a revelar todo eso que está en esa escritura, que a veces no lo podemos ver, que a veces no lo podemos entender, pero cuando estás a solas, Él te dice, tú eres mi gloria, hijo, tú eres lo más querido para mí, tú me representas, tú eres digno. Eso es. Más adelante, cuando Jesús les da el pan, alguien me podrá decir, bueno, Eloy, pero es que eso solamente fue para los discípulos, ¿verdad? Ya estamos en otro tiempo, ¿verdad? A lo mejor para mí no es, a lo mejor solamente fue para ellos, para que ellos lo hicieran y lo dieran a conocer, y a lo mejor nada más está en los discípulos Jesús. ¿Cómo voy a saber si Jesús también está dentro de mí? Bueno, en el mismo versículo, en Lucas 22:19, al final de ese versículo dice lo siguiente, haced esto en memoria mía. ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué les dijo a sus discípulos en ese momento? Lo que se nos está diciendo es que ahora esos discípulos no iban a dar el pan de una manera física a los demás para decirles que Jesucristo estaba dentro de ellos. El pan físico ya no era necesario. Ahora iban a dar a conocer a Jesús por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y cuando la palabra entra, tú empiezas a ser cambiado. ¿No dicen que la palabra es vida? Eso es. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo ahora? Nos invita a que demos, al igual que los discípulos, que demos a conocer a Jesucristo en nuestras vidas, que demos
dar a conocer a Jesucristo en nuestra escuela, en nuestros trabajos, a nuestras familias, en donde estemos, porque ya lo tenemos dentro, ya no a manera de un pan, sino a manera de la palabra, porque si no, entonces, ¿qué pasaría? ¿Se imaginan a Pablo yendo con una bolsita llena de puros panes aquí? No, pues es que así me lo enseñaron, así lo tengo que hacer, toma tu pan, toma tu pan, toma tu pan. No, ya no es así. Lo hizo una vez para darnos un ejemplo de cómo iba a ser en eternidad a través de la palabra. Entonces la exhortación es: da a conocer al Padre a través de tus palabras, da a conocer al Padre a través de tus acciones, para que el Padre se pueda glorificar en ti y tú puedas glorificar al Padre. Amén. Termino con esto último. Si me pueden poner una imagen que traje, por favor, la del chita. La otra, esa se me pasó. Esa mera. Ahí va. El Espíritu Santo también me habló mucho en esta imagen. Como ustedes pueden ver, es una carrera de galgos. Y cada galgo está en su carril y empiezan a correr. Pero si nos damos cuenta, en un carril está un chita, que es el felino más rápido del mundo. Y nos podamos dar cuenta que todos los perros van corriendo a una velocidad grande y el chita solamente los ve. Y es aquí a donde te quiero llevar. El diseño del chita, fíjense bien, el diseño del chita es correr, pero su propósito no es correr con ellos, sino correr con los de su especie. Tiene el diseño de correr, pero el propósito es que un chita no corre con perros, un chita corre con los de su especie, con aquellos que lo hacen correr más, como con una gacela, etcétera, ¿no? ¿Qué nos invita? ¿O qué me hablaba Espíritu Santo aquí? Nuestro diseño es ser de reyes. Somos reyes. La pregunta es, ¿por qué a veces actuamos como pobres? Nuestro diseño es ser hijos. Porque a veces nos comportamos como huérfanos. Nuestro diseño es conquistar. Y porque a veces nos dejamos conquistar por las adversidades. Lo que te quiero es decir, tú estás diseñado para cosas grandes. No corras carreras que no debes de correr. No corras carreras que no te corresponden. Tú no corres con perros. Tú no corres con las adversidades. Tú no corres con la pobreza. Tú no corres con todo aquello que te estorba, con la depresión. Tú no corres con eso. Tú estás diseñado para correr carreras grandes, para correr de victoria en victoria. Tú corres para estar por arriba y no por debajo. Tú corres para estar adelante y no atrás. A eso fuiste diseñado. Corrige tu diseño, corrige para lo que fuiste creado. Y cuando corriges esa manera de pensar, cuando corriges lo que tú eres, te pones en esa posición del chita. Solamente ves a los que corren carreras que no les corresponden. Y tú te quedas observando, sabiendo que tu victoria está ganada. Amén. ¿Aquí? Si alguien vino por primera vez, ¿nadie? Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias y espero que esta palabra les haya sido de mucha utilidad. Gracias. Tell me how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.